serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para que todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Oramos al Señor para que nos guíe en su palabra. Bendito Padre Celestial, amado Dios Todopoderoso, primeramente te damos las gracias, bendito Dios, en este momento, Señor, por este precioso culto en honra y gloria hacia tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que seas tú, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, ir creciendo en sabiduría, en conocimiento y en amor a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder siempre estar atentos, Señor, estar íntegros y siempre pendientes de lo que a ti te agrada, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a poder sacarnos todas estas cosas del mundo, Señor, de todas estas prioridades que tenemos en la carne, Señor, y empecemos a buscar primeramente tu reino y tu justicia, Señor, para así poder ir creciendo, Señor. Amado Dios, te pedimos, Señor, y pido al pastor, Señor, que tú lo guíes, Señor, en este hermoso culto, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de él, Señor. Te damos las gracias, bendito Dios, por este precioso culto, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Como bien nuestro hermano Efraín hizo la lectura, hoy terminamos este último capítulo. Y de hecho, ya esta serie se nos va, hermano. Termina el libro de Malaquías. Así que tenemos bastante preguntas que hacernos. Y sobre todo, amado hermano, saber en qué hemos estado fallando o qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Amén. Así que les pido, amados hermanos, que podamos poner atención, que podamos escuchar el mensaje del Señor. Hoy día usted pueda disfrutar de esa palabra gloriosa. Amén. Y esta es la última parte, amados hermanos, de esta profecía del libro de Malaquías, el cual prácticamente habla del día del Señor. El día del Señor, que la perspectiva de la historia, amados hermanos, nosotros debemos entender que no es circular, sino que es lineal. ¿Y a qué voy con esto, amados hermanos? Que la historia tiene un comienzo definido, pero también tiene un final. Cuando Dios creó el universo, ¿no es cierto?, y creó todas las cosas que habían en él, nosotros vemos que hasta la fecha, hermanos, el mundo va tomando, ¿no es cierto?, y acercándose cada vez más a su punto final. A su punto final, a su punto culminante, que nos arrastra y nos lleva a todos nosotros. Por lo tanto, en el mundo de ahora, nosotros entendemos y sabemos que abunda el pecado, que abunda la injusticia, que abunda la maldad, ¿no es cierto?, que abunda la desigualdad. Pero el fin de la historia, amados hermanos, el fin de todo esto, amados hermanos, será el gran día del Señor. El día del juicio en la cual la balanza será puesta, ¿no es cierto?, y se hablará sobre la justicia que será recompensada. Esta justicia verdadera, esta justicia que nos llama, amados hermanos, a vivir en compasión junto con la compañía de la voluntad del Señor. El hombre tiene libertad para lo peor. Lo sabemos, ¿no es cierto? El hombre tiene libertad para lo peor. No obstante, amados hermanos, el día del Señor se acerca y se acerca
¿Cuántos dicen amén? Se acerca el día del Señor. Y Malaquías nos dice que debemos considerar todo a la luz. Todo lo que nosotros debemos ver en este mundo y lo que estamos viendo en este mundo, nosotros, dice Malaquías, que debemos considerarlo todo a la luz de aquel día. A la luz del día venidero. Por lo tanto, en respuesta a la pregunta que el pueblo en los versículos 14 y 15 del capítulo 3, cuando dice, habéis dicho por demás es servir al Señor, ¿qué aprovecha que guardemos la ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Versículo 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ante esta pregunta, el Señor responde ahora en el capítulo 4. El Señor viene a responder, ¿no es cierto? Y esta es la última respuesta final del Señor. Su justificación final y su palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender es que Dios es justo, amados hermanos. Y como Él es justo, Él va a exhibir, va a mostrar la justicia. ¿Y cómo lo va a hacer? La respuesta está en el día final. Bendito sea el nombre del Señor. Dios hará que las justicias de sus hijos, amados hermanos, resplandezca con todas sus bendiciones. Por temer su nombre, y no tan solamente por temer, sino por honrarle. Bendito sea el nombre del Señor. En la Escritura, para que usted pudiera comprender un poco, la expresión el día del Señor se refiere principalmente, aunque no exclusivamente, ojo con esto, no exclusivamente al regreso de Jesucristo. Y le voy a explicar por qué. Porque a lo largo de toda la historia, por medio de guerras, por medio de hambre y por muchas otras cosas, Dios sentencia a las naciones. Sentencia a las naciones a juicios que son temporales. Juicios que son temporales. Sin embargo, estos días del Señor son apenas una sombra del gran día del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ese día grande y terrible, cuando Cristo va a regresar, amados hermanos, y los muertos resucitarán y serán llevados juntamente con Él al cielo, y la tierra que nosotros conocemos pasará, dejando lugar ahora al nuevo cielo, a la nueva tierra, y Dios va a pronunciar su sentencia final. Una de las cosas que nosotros debemos entender en base al texto, amados hermanos, es que Malaquías comienza sus últimas palabras y que las dirige hacia nosotros haciendo una breve descripción del día final. Por lo tanto, hoy vamos a hablar un poco sobre este día final y vamos a dar una descripción de este último día. Nosotros leemos del versículo del 1 al 3, dice, porque aquí viene el día ardiente. Vaya tomando nota allí, estas palabras que les voy recalcando. Porque aquí viene el día ardiente como horno, note eso. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, note eso también. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Note esa palabra también. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, dice el versículo 2, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Versículo 3 dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, dice el Señor, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, nos hacemos esta pregunta, hermanos. Dos preguntas. ¿Cómo será ese día? ¿Y qué incidencia traerá ese día? Por lo tanto, la primera respuesta, amados hermanos, en Malaquías capítulo 4, es que ese día será un día ardiente como un horno. Gloria al Señor. En el cual los soberbios y los que hacen mal serán quemados, dice el Señor. Porque aquí viene el día, dice Malaquías, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, dice, serán estopa.
Gloria a Dios. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esta gente arrogante, antes envidiada por el pueblo de Israel, porque nosotros lo vemos en el capítulo 3, versículo 15, que el pueblo de Israel envidiaba. Miren lo que dice el versículo 15, el capítulo 3. Decimos pues ahora, bienaventurados son, dice, los soberbios. Este grupo, amados hermanos, era envidiado por el pueblo de Israel. Pero dice el Señor, y en base a esta respuesta, dice el Señor que los soberbios y todos los que hacen mal serán estopa. Serán juzgados. Y una de las cosas que nosotros debemos entender es que Dios anteriormente ya nos viene hablando sobre la refinación en el capítulo 3. ¿Se acuerdan del sermón antes pasado? Cuando el Señor hablaba sobre cómo se probaba la plata, ¿no es cierto?, y el oro, y era refinado para poder presentar realmente lo que estaba allí en el fondo, que era reflejar prácticamente el carácter y la misericordia de Dios. Bueno, ahora, amados hermanos, por fin viene la justicia de Dios. La segunda respuesta, amados hermanos, a esta pregunta es que el día es aquel día en que nacerá, se levantará con justicia y con sanidad el sol de justicia. Dice más: a vosotros los que teméis mi nombre, dice el Señor. Versículo 2. Nacerá el sol de justicia y en sus alas, dice, traerá y salvación, dice, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Quiere decir esto, amados hermanos, que el día amanecerá con la salida del sol de justicia y que sus rayos traerán sanidad y consuelo para aquellos que temen a Dios, para aquellos que le reverencian, para aquellos que piensan en su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. En Isaías 53, versículo 5, leemos sobre el siervo del Señor que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías, y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, sanados. ¿Y sabe qué? Me llama la atención porque Pedro escribe sobre el sufrimiento del Señor. Si nosotros vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, el apóstol Pedro dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice el apóstol Pedro. ¿Para qué? Para que nosotros, tú y yo, hermano, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida, dice el apóstol Pedro, fuisteis sanados. Qué maravilloso es ver, amados hermanos, que el sacrificio de Cristo trae algo que la humanidad necesita. Bendito sea el nombre del Señor. Ese perdón, esa sanidad son logrados en la cruz del Calvario, la cual, amados hermanos, surtirá en pleno efecto. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese en gloria y seamos resucitados. Ese será un día de justicia. Ese será un día de gloria. El punto central de Malaquías, amados hermanos, en esta descripción es el sol. Eso es lo que resalta. No sé si ustedes se fijaron, pero en la imagen que nosotros hicimos de la serie sale un sol. Ese es el eslogan, podríamos decir, del libro de Malaquías. Porque ahí es donde se encuentra y es donde está atesorada la esperanza para el pueblo. En el sol que trae justicia. Recuerde que el pueblo de Israel venía quejándose de la injusticia, venía quejándose del hambre, venía quejándose de la persecución, venía quejándose de que Dios no hacía nada, de que Dios no era justo. Bueno, aquí el Señor les dice: aquí está su sol de justicia, aquel que les iluminará, aquel que les traerá la verdad del buen camino y los hará regresar a mí. Dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Qué maravilloso, amados hermanos. El punto central es la descripción del sol. Y Malaquías nos recuerda que el amanecer de un sol, amados hermanos, o el amanecer de un mismo sol puede tener dos consecuencias.
y consecuencias muy diferentes. Por un lado, el mismo sol tiene dos efectos distintos. A uno les trae placer, ¿no es cierto? Les trae vigor, les trae fuerza, ¿no es cierto? Pero a otros le traen una total desolación, una total destrucción. Y esta es la descripción que Malaquías hace del día del juicio. Si nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, y analizamos con detalle, ese sol que sale aquí en la palabra, no es esa estrella, amados hermanos, que ocupa el centro de nuestro sistema planetario. No, amados hermanos, sino que es el sol de justicia, la cual es y se refiere ¿a quién? A Cristo, a Jesucristo, nuestro Señor, la cual no viene brillando a causa de radiación electromagnética, sino irradiando justicia, irradiando bondad, irradiando gracia y misericordia. Viene a Él a marcar el inicio, amados hermanos, de cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora ahora la justicia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y como dice el apóstol Pedro, allí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, viene este cielo nuevo, viene esta nueva tierra, donde la que ilumina aquella tierra y aquel cielo es la justicia plena de Cristo. Y qué interesante, amados hermanos, porque si nos fijamos, habla del sol, habla de alas, habla de estopa, habla de rama, habla de raíz. ¿Pero qué significa todo esto? Bueno, las alas del sol, amados hermanos, cuando dice ahí en el versículo 2, dice: mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y sus alas traerá salvación. Bueno, las alas se refiere a los rayos, amados hermanos. Esta justicia que irradia salvación y vida eterna. Cuando habla de los rastrojos, o habla, amados hermanos, de la maldad de la estopa, ¿no es cierto? Cuando habla de los rastrojos, amados hermanos, está hablando simplemente, amados hermanos, de todos los soberbios, de todos los que hacen maldad. A esto se está refiriendo con estos que son la estopa, amados hermanos. El sol de justicia los destruirá, dice la palabra del Señor, sin dejar ni raíz ni rama. Y esto, amados hermanos, no quiere decir que vaya a haber una condenación de aniquilación, porque hay una rama dentro de lo que muchos teólogos creen. Bueno, no muchos, son pocos. El aniquilacionalismo, no sé si lo han escuchado. Y dice que cuando llegue el final, ¿no es cierto?, el impío sencillamente va a dejar de existir. Ya va a haber una aniquilación. ¿Ya? Eso no es lo que enseña la Escritura. ¿Ya? La destrucción dice, amados hermanos, que no les dejará ni raíz ni rama, y a lo que se está refiriendo es al hecho de que en el día del juicio no habrá una segunda oportunidad. A eso se está refiriendo Malaquías cuando habla de ni raíz ni rama. Que no va a haber una segunda oportunidad, que no va a haber una raíz con la cual ellos puedan volver a empezar. No habrá rama, no habrá vástago que poder injertar como para poder comenzar de nuevo. Eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel con respecto a esto que va a ser justicia. Hermanos, el juicio será final y es irreversible. ¿Se va dando cuenta hacia dónde el Señor nos está encaminando en este sermón, en esta mañana? Lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Cuando habla de los becerros que saltan por la manada, no se está refiriendo a personas perfectas. No se está refiriendo a personas que son moralmente correctas o justas. Se está refiriendo a personas de que de una forma sincera, amados hermanos, reverencian el nombre de Dios. Que son pecadores con defectos, sí, pero pecadores que aman de corazón al Señor. Que luchan constantemente para conseguir esa libertad que los lleva a poder ahora saltar de alegría. Eso es lo que espera la justicia. Aquel que ama a Cristo, Dios le trae libertad para que ahora en esa libertad pueda gozarse de su salvación.
Nos pasa, hermanos, que muchas veces el pecado nos entristece. Nos quita el gozo y la alegría. Pero vendrá el día cuando se presente este Cordero Pascual, ¿no es cierto? Y traerá justicia a este sol viviente. Y nuestras ataduras, nuestra naturaleza pecaminosa dejará de existir. Gloria al Señor, amados hermanos. En aquel día cuando el sol de justicia aparezca en el cielo, estos tendrán libertad, tendrán gozo, tendrán alegría, aunque sean pecadores con defectos. ¿Por qué? Porque han experimentado la salvación de Dios en el presente. Les ha dado un nuevo corazón, ha transformado su vida, que odia el pecado y la maldad. Se lamenta por él en su corazón y que ama y busca hacer lo correcto. Estos son los becerros que saltan de la manada. Gloria al Señor. Pero veamos con más tranquilidad el detalle del texto, hermanos. Dice, he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, dice, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Viene el día, hermanos. Viene el día. Desalentados por la aparente prosperidad que ellos necesitaban y que la veían en los impíos, y como bien decían ellos, la inutilidad de servir al Señor, porque ellos decían, ¿de qué sirve servir a Dios? El pueblo de Dios, amados hermanos, necesitaba ser recordado de que viene el día. ¿Cuál es el problema de nosotros, hermanos? Es que nosotros vivimos solamente en el presente. No nos acordamos de que un día vamos a recibir justicia por todo lo malo que hemos recibido. Pero será en aquel día que viene. Dios aún, amados hermanos, tiene la eternidad. ¿Para qué? Para corregir todos los males, para corregir y compensar todo lo que es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Y en primer orden, amados hermanos, se trata del juicio que viene sobre Jerusalén, porque viene un juicio sobre Jerusalén. Pero esto, amados hermanos, no agotará el significado, sino que lo va a extender hasta el cumplimiento del gran juicio final y general. Recuerde que en el año 70 Jerusalén recibió uno de estos juicios. Fue destruida Jerusalén, el templo fue destruido. Pero eso no se queda allí, sino que esta profecía se extiende al final del tiempo. Al final, a ese día ardiente que es como un horno, la cual Dios había prometido un fuego para su pueblo. Y esto nosotros lo vemos en Malaquías capítulo 2, del versículo del 2 al 3, donde dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, si no decís de corazón, dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición, dice, sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, dice. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el Señor promete un fuego para los impíos. Un fuego que traerá justicia. Pero nosotros debemos entender que hay una gran diferencia entre el fuego, amados hermanos, refinador, que purifica, que limpia, ¿no es cierto?, aplicado hacia el pueblo de Dios, y el fuego, amados hermanos, que arde en contra de los impíos. Son dos cosas diferentes. Uno, amados hermanos, es que refina al pueblo de Dios. Este fuego se aplica al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para refinarlo, para hacerlo más conforme a la imagen, quemar su escoria, su pecado. Pero viene también un fuego, amados hermanos, que es aplicado en contra de los impíos. Y una de las cosas que nosotros debemos entender en base a este texto es que la venganza es de Dios. La venganza de Dios también se compara a menudo, amados hermanos, con el fuego, con las llamas. Y sabemos, amados hermanos, cuán feroz y cuán espantoso es cuando el fuego o el elemento del fuego toca o se asienta en madera. Es algo terrible. Las llamas se comen todo. Cuando se asienta sobre la madera o algún otro material seco, este se consume rápidamente. Bendito sea el Señor, porque Él nos hace un llamado en este momento a cada uno de nosotros y nos dice, no seas hojarasca, que te prendes y luego te apagas.
Bendito sea el nombre del Señor. Porque nosotros entendemos, amados hermanos, que según el uso común de las Escrituras, dice el profeta que el día del Señor será como un horno y que los impíos serán como estopa. ¿Qué quiere decir esto? Todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Qué es la estopa? Alguien se preguntará, bueno, ¿y qué es la estopa? La estopa, amados hermanos, es la parte inútil, podríamos decir, del grano. ¿Ya? Es la parte inútil del grano. En breves palabras, amados hermanos, es la paja. Esa es la estopa. Y eso, amados hermanos, cuando es echada al fuego, se prende, se consume y se apaga, desaparece. Por lo tanto, es muy común la comparación que usa el profeta Malaquías cuando dice que los impíos serán semejantes a la paja, semejantes a la estopa. Por lo mismo. Y él repite lo mismo y dice, aquí viene el día. Y aquí nosotros, amados hermanos, en el hebreo original, vemos que esta palabra, viene el día, tiene una mutación verbal, que es algo común en el lenguaje hebreo, ¿ya? Porque como no tiene consonante y a veces no está el pretérito imperfecto, sino perfecto. En vez de decir viene el día, les dice, he aquí yo vengo. Y si usted se da cuenta, viene, está hablando a futuro. Pero dice, he aquí yo vengo, ahora, presente. ¿Y sabe por qué le dice esto, amados hermanos? Les dice esto a los judíos como si fuese algo presente. ¿Para qué? Para que su profecía no pareciera dudosa. Porque recuerde que el pueblo ya venía dudando. Ya venían dudando de la justicia de Dios. Ya venían dudando del amor de Dios. Venían dudando de la misericordia de Dios. Entonces les dice, he aquí yo vengo. ¿Para qué? Para que ellos pudieran entender que la venganza de Dios no estaba muy lejos, sino que estaba asentada y suspendida sobre sus cabezas. Y él dice, no les dejará ni raíz ni rama. En ese día, amados hermanos, todos los inicuos, todos los pecadores no tendrán esperanza de salir de nuevo a la vida. Siempre y cuando quede una raíz, nosotros debemos entender que hay esperanza, ¿no es cierto? Pero la esperanza no está para esto, dice el Señor. No quedará rastro para ellos. No está para estos porque el juicio de la eternidad es final. Y quiere decir, amados hermanos, que su ruina será completa, será total. Dios nos ayuda a poder entender, porque es como si el profeta les hubiera dicho que no se encontrarían rastros de ellos. Así como lo había comparado con la paja, amados hermanos, menciona aquí la raíz y menciona la rama. Y la rama nosotros debemos entender que es impropia en el lenguaje, ya que había hablado de paja, que es algo totalmente diferente. Las ramas pertenecen a los árboles y pertenecen a las plantas frutales, ¿no es cierto?, que producen fruto. Pero el significado, sin embargo, no es oscuro, no es difícil de comprender. Es decir, amados hermanos, que tal será el consumo que no quedaría nada. Y esto, de hecho, pertenece propiamente al juicio del último día. Una de las cosas que debemos entender es que en el tiempo de Moisés había básicamente dos modos de vivir. ¿Bajo la bendición de Dios o bajo su maldición? En la época, amados hermanos, de Malaquías existían dos formas de vidas: recibir las palabras de Dios por boca del profeta o rechazarlas por el mismo modo. En los días de Cristo, dos eran las maneras de vivir: escuchar las palabras de Cristo y actuar de forma acorde a ellas, o simplemente no oírlas y no seguirlas. Hoy, amados hermanos, existen dos estilos de vida: seguir a Dios o rechazarlo. Este juicio es para los soberbios, para los impíos,
para los arrogantes. Y como vimos en el pasaje anterior, amados hermanos, en tiempo de Malaquías había algunos que dudaban que mereciera la pena servir al Señor. Si nosotros vemos en el versículo 14, el capítulo 3, dice, ¿vale la pena servir al Señor? ¿De qué sirve? Es como si ellos estuvieran diciendo, ¿vale la pena ser un creyente? Yo le pregunto a usted, hermano, en esta mañana, ¿vale la pena ser un creyente? ¿Vale la pena tomar la cruz y pasar toda una vida de lucha contra el pecado? Lo cual me puede parecer tan restrictivo y un camino tan estrecho. ¿Vale la pena realmente? Malaquías nos enseña que a la luz del último día, amados hermanos, obviamente y ciertamente vale la pena. Pero si solo consideramos, amados hermanos, este obvio sentido, porque es algo obvio, ¿vale la pena servir al Señor o no? Amén. Bien, quería saber si estaban despiertos, estaban durmiendo. ¿Vale la pena servir al Señor? Si solo consideramos este obvio sentido de la afirmación de Malaquías, amados hermanos, entonces no estaremos apreciando el penetrante poder de sus palabras. Debemos preguntarnos en esta mañana, ¿a quién se dirige esta advertencia sobre el día del Señor? ¿A quién le estaba hablando Dios cuando hizo, ¿no es cierto?, este aviso sobre tal día? Yo le pregunto a usted, ¿este es un mensaje para el mundo que descaradamente rechaza a Dios y su palabra? No, amados hermanos. El mundo claramente necesita oírlo, pues todos ellos van a ser juzgados en aquel día. Pero la advertencia de Malaquías no es, amados hermanos, para el mundo. Es para la tribu de Judá, para los descendientes de Jacob, para aquellos que profesan ser pueblo de Dios. Por lo tanto, también es para nosotros. Hermanos, la terrible verdad es que no solo hay dos tipos de personas en este mundo, aquellos que son salvos, ¿no es cierto?, y aquellos que están perdidos, sino que también hay dos tipos de personas dentro del grupo de quienes profesan componer la iglesia, de quienes profesan ser parte del cuerpo de Cristo. Y estos son los que son salvos y los que están perdidos. Por lo tanto, la terrible verdad es que cuando Cristo vuelva, amados hermanos, cuando Él regrese, no solamente Él va a traer juicio al mundo, sino que también va a juzgar, amados hermanos, a quienes profesan ser parte de la iglesia, a quienes profesan ser parte del cuerpo. Había dos tipos de personas entre los descendientes de Judá. Había algunos que ofrecían a Dios una adoración poco sincera, con sacrificios pobres, enfermos, cojos, ciegos. Pero había quienes se esforzaban de corazón en reverenciar el nombre de Dios y demostraban que realmente le amaban. Malaquías nos dice que Jesús regresará para juzgarnos y para separarnos unos de otros. ¿Recuerda usted la parábola de las 10 vírgenes? Todas ellas estaban esperando al esposo. Entonces el reino de los cielos, dice Mateo capítulo 25, no lo voy a leer todo porque es muy largo, del versículo 1 al 12, pero dice la palabra del Señor que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Todas ellas estaban deseosas, amados hermanos, del comienzo de la celebración de la boda. Sin embargo, 5 de ellas no se habían preparado bien, no tenían suficiente aceite para mantener sus lámparas encendidas. Y esa actitud respecto a su deber, amados hermanos, porque era un deber tener el aceite, era más bien descuidada, la cual reflejaba una falta de auténtico amor y deseo por el esposo. Cuando ya era demasiado tarde, dice el texto bíblico que fueron a comprar aceite, a buscar aceite,
Pero al regresar, al momento de volver, encontraron la puerta cerrada. Y esto es así, muchos son los que neciamente esperan llegar al cielo y que nunca entrarán en él. ¿Por qué? Porque aun con toda su religiosidad, nunca tuvieron fe ni amor por Jesús. Gloria al Señor. Jesús termina su parábola describiendo el inesperado espectáculo del novio, negándole la entrada y diciéndole con estas palabras que son terribles, hermanos. De cierto os digo que no os conozco. Palabras similares y muy alarmantes pronunció nuestro Señor en el Sermón del Monte al momento de decir: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declarará: nunca os conocí, aleluya. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Tales personas profesan que Jesús es su Señor, pero están perdidas. Pues solamente era eso, una profesión. Eran palabras vacías. Nunca hubo una verdadera relación de amor entre Cristo y sus almas. Hermanos, la grandiosa solemnidad de lo que Jesús nos enseña en este pasaje, como en otros, culmina en el hecho, amados hermanos, de que el veredicto último de aquel momento y de aquel día será definitivo. Una vez pronunciado, ya nunca más será revocado. Me imagínense, hermanos, si pudiéramos hacer un viaje de tan tremenda gravedad y ver la gravedad de todo esto, veríamos una multitud de gente llorando de rodillas, golpeando la puerta y diciendo y gritando: déjanos salir. Imaginando una puerta que dice salida. Y ellos gritando y golpeando la puerta y diciendo: déjanos salir, déjanos salir. Sin embargo, la terrible tristeza de esta imagen, amados hermanos, es que la puerta con el letrero de salida solamente está en sus mentes. Solo existe en su imaginación, porque no hay salida del infierno. Aleluya. Oh, amados hermanos, el día del juicio, los asuntos eternos serán tratados y resueltos para siempre. ¿Quién podrá describir, amados hermanos, lo que se sentirá cuando el Señor diga: apartaos de mí, hacedores de maldad? Hermanos, no hagamos que nuestras almas corran peligro. Nosotros somos la iglesia del Señor, pero yo le hago una pregunta a usted: ¿somos el pueblo del Señor? ¿Somos el pueblo del Señor? Nuestro nombre posiblemente pueda estar, amados hermanos, en la lista de los miembros de nuestra iglesia, pero está en el libro de la vida. ¡Aleluya! Dios presenta esta terrible verdad, amados hermanos, del día del juicio a gente indiferente que se contenta con solamente sus tareas religiosas, vacías el verdadero amor por el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Podemos encontrarnos con el fenómeno llamado un evangélico fariseo. Un sepulcro blanqueado, conocedor de doctrinas y muy respetado, pero por dentro hiede de pudrición porque no hay amor a Dios, no hay amor a Cristo. Gloria a Dios. Todos merecemos el fuego del infierno, hermanos.
Y solo la muerte salvífica de Cristo nos puede rescatar de ese juicio. Quiero invitarte a ti en esta mañana. Corre a los brazos de Cristo. Corre a los pies de Cristo en arrepentimiento. Corramos a los pies del Señor con fe. Despojémonos de todo. Corre por tu alma, hermano. Corre por tu alma. Hermanos, cuando encontramos una enseñanza bíblica difícil de aceptar, merece la pena recordar, amados hermanos, el dicho de San Agustín, un líder de la iglesia primitiva. Si crees lo que te gusta de los evangelios y rechazas lo que te desagrada, entonces no crees en el evangelio, sino que crees en ti mismo. Pero aquí viene el bálsamo del Señor. Y Él dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, dice el Señor, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. He aquí la bendición del Señor. Hermanos, recordemos el propósito de esta advertencia. ¿Cuál es el propósito de esta advertencia? La pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué nos advierte el Señor? ¿Por qué nos habla el Señor en esta mañana, en este texto? Y es porque Él desea despertar a la gente, hacerles ver su peligro. ¿Para qué? Para que se arrepientan, para que corran a Él, para que sean salvos. Por gracia, por misericordia de Dios. Las advertencias más severas, amados hermanos, y aterradoras, son a menudo una muestra del grandísimo amor de Dios. El problema está en que muchas veces no nos gusta. No nos gusta recibir las advertencias severas. Pero las advertencias severas y aterradoras son una muestra del grandísimo amor de Dios. Corramos al Señor. Corramos al Señor. Hermanos, el Señor nos hace una advertencia porque nos ama, porque desea salvarnos. El profeta Malaquías dirige su discurso a los piadosos. Ahora, claramente, él le ha estado hablando a los hipócritas, a los groseros, que se arrogaban de la santidad para ellos mismos, mientras seguían provocando la ira de Dios. Cuando dice, mas a vosotros, los que teméis, nacerá el sol de justicia. ¿Sabe a lo que se está refiriendo allí? Claramente está haciendo una separación entre los que temían a Dios, o los verdaderos siervos de Dios, de aquella multitud con la que ahora Él ha estado contendiendo todo el tiempo. El cuerpo, amados hermanos, del pueblo estaba infectado. El cuerpo del pueblo estaba infectado, por así decirlo, con una llaga general, abundante, pero Dios había preservado íntegros a unos pocos. Y como ya lo hemos visto, amados hermanos, que Él ha estado luchando, Dios, con la mayoría del pueblo, ahora reúne, por así decirlo, a esos pocos elegidos y les promete a Cristo como el autor de la salvación. A ustedes nacerá el sol de justicia. Gloria a Dios, amados hermanos. Siempre que anunciaba la venganza a los pecadores, la mayor parte se burlaba y se reía. Pero por otro lado, los piadosos temblaban a su voz. Y en vez de quejarse o en vez de burlarse, amados hermanos, estaban dispuestos a honrar y servir al Señor. Y el Señor les dice, acérquense los que temen. Vengan a mí los que temen, porque para ustedes, dice el Señor, tengo una palabra diferente. Para ustedes tengo un sol de justicia, aleluya, que traerá salud en sus alas. Y no hay duda, amados hermanos, de que Malaquías llama al sol de justicia a Cristo. Y es un término adecuado. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre iluminó a su iglesia. Pero la diferencia está en que Cristo trajo la luz plena.
Bendito sea el nombre del Señor. El profeta Isaías dice ahí en Isaías 60, versículo 1, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ahí está el sol de justicia. Y esto, amados hermanos, no se puede aplicar a nadie más que a Cristo, porque solamente en Cristo nosotros podemos entender que estamos bajo la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De esa misma manera, Cristo se llama la luz del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo es peculiarmente llamado la luz con respecto a los fieles, a quienes libera ahora de la ceguera de la cual ellos están envueltos por naturaleza, ¿no es cierto? Y a quienes se compromete a guiar por medio de su espíritu. Por tanto, el significado de la palabra sol, cuando se aplica metafóricamente a Cristo, hermanos, significa que se le llama sol porque sin Él no podemos sino solamente vagar y descarriarnos. Pero en su guía, en su luz, en su iluminación, nos mantendremos en el camino correcto, en la senda correcta. Por eso Él dice, amados hermanos, ahí en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios. Pero no podemos, amados hermanos, ni debemos limitar este término solamente a Cristo, sino que debemos extenderlo al Evangelio. De ahí que Pablo diga, despierta tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate y te alumbrará Cristo. Cristo es la luz del mundo. Cristo nos ilumina diariamente con su doctrina. Cristo nos ilumina con su espíritu. Y aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos con nuestros ojos, con nuestras manos, sin embargo, descubrimos, hermanos, que por experiencia Él es un sol. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Él es llamado el sol de justicia, el cual es una expresión hebrea, amados hermanos, por su perfecta rectitud, porque Él es justo, porque Él es soberano, porque en Él solamente hay luz, no hay defecto, no hay maldad, solamente hay justicia. Por eso a Él se le llama la luz del mundo, el sol de justicia, porque la justicia de Dios brilla en Él. La pregunta que debemos hacernos, si tú en esta mañana, tú quisieras que Cristo fuera tu sol, que iluminara tu vida y tu corazón, la pregunta que debemos hacernos, ¿cómo se convierte Cristo en mi sol? ¿Cómo se convierte Cristo en nuestro sol? ¿Y sabe cómo se convierte Cristo en nuestro sol? Cristo se convierte en nuestro sol por medio de la regeneración del Espíritu, que es aplicado a nuestra vida la justicia de Dios. Mas a Él es imputado nuestro pecado y a nosotros su justicia, su bondad, su verdad, librándonos ahora de las contaminaciones del mundo y renovándonos a la imagen de Dios. Cristo, amados hermanos, es la luz de regocijo y de salvación para los que sirven fielmente a Cristo. Cristo es el sol de justicia para los fieles y por medio de Él los creyentes son justificados. Por medio de Él los creyentes son no tan solamente justificados, sino que esos rayos de luz nos santifican, nos purifican y nos llevan a ver ahora la gloriosa luz de Dios por medio de Él, por medio de su evangelio. Y ahí nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, que su influencia hace un santo gozo y fructífero al pecador arrepentido. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, Cristo dio el Espíritu a los que son suyos para que brillen como la mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo es el verdadero lucero, amados hermanos, de la mañana, que ellos esperan más que los que esperan la mañana. La palabra del Señor nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha, dice, que ilumina el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, dice, salga en vuestros corazones. Cristo vino como el sol, amados hermanos, no solo a traer luz al mundo oscuro, sino que también salud, salvación a un mundo enfermo, a un mundo perdido, a un mundo que estaba perdido en su delito y en pecado. Él es la luz de la salvación. Cristo vino como el sol de justicia para que todo aquel que se ha arrepentido y le haya recibido como Señor y Salvador pase ahora a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, si usted está en la iglesia, dele gracias al Señor, porque Él ha iluminado su vida para que usted hoy pudiera estar sentado en este lugar como parte del cuerpo de Cristo. Este es el pueblo que está llamado a brillar con gloria del Señor. Él es la luz, amados hermanos, que se refleja en nuestra vida. Y de allí, amados hermanos, que podemos cumplir o se puede cumplir en nosotros y en aquellos que brillan la profecía que Dios tiene para su iglesia. En Isaías capítulo 60, versículo 19 al 21, donde dice que el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová, dice, te será por luz perpetua y el Dios tuyo, tu gloria. No se pondrá jamás el sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Gloria al Señor. Este fue el mensaje, amados hermanos. El mismo mensaje fue para la iglesia de Tiatira en el libro de Apocalipsis, donde dice, y le daré la estrella de la mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Qué grande es. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, qué grande es la herencia del cristiano. Qué grande es la herencia del creyente que cuando vaya ahora de la oscuridad y de la miseria, pasa ahora a regocijarse siempre en el Señor Jesús, en la luz de la esperanza. Por lo tanto, hermanos, a pesar de la manera en la forma en cómo se vea la vida ahora, en el presente, Dios controla el futuro y todo será hecho bueno. Nosotros, quienes hemos amado al Señor, hemos servido a Dios, esperamos una hermosa celebración. Esperamos, amados hermanos, esa esperanza futura de gloria, ser recibidos por nuestro Padre Celestial. Pero hay algo que dice el texto que no lo puedo pasar por alto. Dice el versículo 3, hollaréis a los malos. Cuando el pueblo de Dios vea la resolución final de las cosas, ellos van a estar felices, brincarán como becerros de la manada, que son librados del corral mientras buscan y brincan de alegría. Los malos son pisoteados bajo sus pies. ¿Entiende usted la ilustración? El becerro está en el redil, está en silencio, está atado, ¿no es cierto?, a un cabestro en la noche, pero cuando el sol se levanta, el becerro sale al pasto, el becerro es liberado. Así el Hijo de Dios, hermanos, puede estar atado. La recolección de pecados pasados, presentes, le pueden detener, le pueden retener en el corral. Pero cuando el Señor se revele a sí mismo, ese hombre, esa mujer va a ser liberado y va a saltar como becerro en la manada. Por lo tanto, podemos ver una gloriosa progresión en aquellos que miran al sol de justicia, que se alza al momento de recibir la salvación que viene en sus alas. Dice, saldréis, dice el texto bíblico. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos serán librados y disfrutarán de su libertad. Saltaréis, dice el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que estos serán fuertes y prósperos en el Señor. Hollaréis a los malos, disfrutando la victoria del Señor en su vida. Por lo tanto,
¿Cuál es la preparación que nosotros debemos tener? Ya con esto voy finalizando. La preparación para el último día la vemos del versículo 4 al 6. Dice la palabra del Señor: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En estos últimos versículos, amados hermanos, del libro de Malaquías, él explica a sus contemporáneos el tipo de vida, el tipo de comportamiento que el Señor desea ver entre el pueblo de Judá. El Señor en su gracia enviará, ¿no es cierto?, a alguien que prepare el camino para el día venidero. Por lo tanto, en nuestro estudio de este pasaje, hermanos, observamos en primer lugar los detalles históricos. Pero quiero analizar una lección práctica, porque algo tenemos que aprender. Yo creo que sin duda el Señor ya nos ha estado hablando durante toda esta mañana. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Dios para preparar a los judíos, para procurar que estuvieran listos para aquel día? Nuestra mirada aquí es dirigida automáticamente a Moisés y a Elías, el Juan el Bautista que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Las palabras que nosotros vemos aquí al final de este libro apuntan al pasado, pero también apuntan al futuro. Y esto, amados hermanos, nos dice algo, que en el Antiguo Testamento Moisés y Elías fueron profetas importantes. El primero se relacionaba con la ley y el segundo con los profetas. Moisés fue el primer profeta y Malaquías el último de la época veterotestamentaria. Cuando la palabra dice acordaos, ahí en el versículo 4, significa tener en mente y en práctica. En mente y en práctica. Todos los profetas aplicaron la ley de Moisés de distintas formas. El pueblo de Dios, amados hermanos, de su tiempo, les instó Moisés a guardarla, a recordarla, a confiar en ella, a practicarla. Si el pueblo de Dios de la época de Malaquías, hermanos, se hubiera acordado de la ley de Moisés, no habría necesidad del ministerio de profeta. Si el pueblo quería seguir siendo el pueblo de Dios, entonces debía hacer caso, amados hermanos, a este imperativo y recordar lo que Moisés enseñó. Recordar lo que Moisés les recordó. Si nosotros miramos hacia atrás, amados hermanos, Malaquías empezó recordándoles el pacto que Dios hizo con ellos. Eso lo vemos en el versículo 2 del capítulo 1. Pero no tan solamente esos, amados hermanos, sino que también estos versículos dirigen nuestra atención de nuevo al pacto y a las obligaciones bajo las que se hallaba Israel. Que prácticamente, amados hermanos, Malaquías apunta a la ley. Él llama a poner atención a la ley. La pregunta que nos hacemos nosotros en este momento es cómo ayuda la ley a que la gente se prepare para el día del juicio. ¿De qué nos sirve la ley? ¿En qué nos ayuda la ley? ¿Cómo ayuda la ley a que la gente se prepare para el día del juicio? Quizá puede ser muy tentador, hermanos, pensar que Dios les está diciendo que si guarden la ley con todos sus mandamientos, todo iría bien hasta el último día. Sin embargo, en realidad, según el Nuevo Testamento, amados hermanos, tal cosa sería malentender el propósito de la ley. Una de las cosas que debemos entender es que tras la caída del hombre, nadie puede guardar toda la ley. Nadie lo puede hacer. Pablo en su carta a las iglesias de Galacia con autoridad da la respuesta a la pregunta de ¿para qué sirve la ley? Y él habla allí, amados hermanos, y Pablo demuestra con las escrituras del Antiguo Testamento que en realidad la salvación nunca ha sido por cuestiones de méritos, por portarse bien, por ser buena persona.
La salvación no puede ganarse haciendo el bien y guardando la ley. No, amados hermanos, la salvación era y es y siempre será el fruto de la libre misericordia de Dios. Un regalo que Dios hace a todos aquellos que confían en ¿quién? En Cristo, en aquel sol de justicia. Por lo tanto, el propósito de la ley no es que la gente pueda llegar a merecer salvación al guardarla, sino hacerle ver a la gente que son pecadores, que pueden obedecer todos los mandamientos, que no pueden obedecer todos los mandamientos que Dios impuso para vivir correcto, ¿no es cierto?, durante su vida, o que se esfuercen, sino que se den cuenta de que necesitan de un Salvador. Dios nos ayude, amados hermanos, porque debemos entender que este era el motivo por el cual Dios dirigió por medio de Malaquías al pueblo de Israel a que se acordaran de la ley. ¿Para qué? Para prepararlos para el último día. Si estudiaban la ley con honestidad, ellos verían su pecado, ellos verían su incapacidad y clamarían a Dios pidiéndole misericordia y confiarían en el Salvador que Él les había prometido. En segundo lugar, amados hermanos, el Señor habla por medio de Malaquías sobre Elías. Él dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras de Jesús recogidas en el Evangelio de Mateo dicen claramente que este versículo hace referencia ¿a quién? A Juan el Bautista. Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículo 14, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías, dice, que había de venir. Jesús está hablando de Malaquías. Jesús está citando Malaquías en Mateo 11, 14. Juan el Bautista predicaba la ley de Dios con todo su corazón y llamaba a la gente a la justicia, a la pureza, a la sinceridad, e incansablemente Juan el Bautista les instaba, amados hermanos, a confesar sus pecados y a reconocer, amados hermanos, su incapacidad, sin pretender, amados hermanos, quitarse la culpa ni fingir ser mejores de lo que en realidad eran. Juan el Bautista predicaba un bautismo de arrepentimiento, hermanos. En un sentido muy real, el ministerio de Juan el Bautista, al preparar a la nación para el ministerio de Jesús, preparaba también a la gente para el día del Señor. Preparaba a la gente para el día del Señor. Ya que en cierto sentido, amados hermanos, el último día, el día del juicio, salió a la luz e hizo entrada en la historia con la venida de Jesús. Pero al recibir o rechazar al Señor Jesucristo, la gente está pronunciando su propio veredicto. Si nosotros vemos que el día del juicio, al momento de rechazar esto, nosotros vemos en Juan capítulo 3, versículos del 18 al 21, claramente el rechazar a Jesús, la gente ya está pronunciando su propio juicio. Mire lo que dice el texto. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz, el sol de justicia, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean demostradas, clarificadas, ¿no es cierto? Mas el que practica la verdad, dice, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Al preparar, hermanos, a la gente para cuando Jesús se revelara a la nación judía, Juan estaba preparando a la gente para el día del juicio. Por lo tanto, aquellos de verdad que admitieran su pecado buscarían al Salvador. Aquellos que continuaron con su pretensión e hipocresía de ser suficientemente buenos para con Dios, con su religión, rechazarían a Jesús. Ese juicio ya es para la eternidad. Pero por medio de la ley y de Elías, dice Malaquías,
el Señor misericordiosamente procurará prepararlos para el último día. Dios nos ayude porque dice algo especial. En esta preparación algo tiene que suceder. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y esta promesa habla más de una reconciliación familiar. Habla más que eso. Cuando Dios vuelva el corazón de los hijos hacia los padres, también tiene en mente el volverse al Dios de sus padres. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Se da cuenta? La lección que podemos aprender de este final, de este libro, porque ya hoy terminamos con Malaquías, se hace presente, hermanos, al hacer la siguiente reflexión. Y me gustaría que pudiéramos reflexionar, porque Dios les dijo que se prepararan. Preparémonos, hermanos, Cristo viene. Sin embargo, ¿qué les dio Dios como señal para que si le hacían caso y comenzaban a cambiar, supieran ellos que estaban cambiando en la dirección correcta? ¿Cuál era la señal que mostraría que habían recibido las palabras del Señor como debían? ¿Sabe cuál es la señal? La respuesta está en el versículo 6, en el principio, que dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Cómo estamos obrando nosotros? Esta es una señal, amados hermanos, que mostrará que habían recibido la palabra del Señor como debían. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Elías vendría a prepararlos y su ministerio era aceptado como el Señor lo deseaba. Entonces le dijo el Señor, bueno, si esto es así, si lo reciben, bueno, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y esta es una transformación del corazón que resulta en amor, hermanos. Según el Nuevo Testamento, la señal específica para saber si se está preparado para el día del juicio es el amor. ¿Cómo estamos de amor en esta mañana? El amor de Dios, nuestro Padre en el cielo, y el amor a los demás. Somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, y yo le hago una pregunta. ¿Cuál es el sello de la verdadera fe que distingue de la falsa presunción? La fe auténtica no se expresa solo aceptando la doctrina, hermanos. La fe auténtica ni con una vida santa exteriormente, sino que mediante una vida de servicio y de amor sincero. De ahí que la palabra del Señor nos dice que Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y cuando nosotros nos damos cuenta y miramos nuestra vida y vemos que no hay amor, deducimos lo contrario. Si el Señor está diciendo que Dios es amor y que el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él, entonces si no hay amor en mí, Dios no está en mí ni tampoco persevera en mí. Es así de tajante, hermanos. Si no hay amor, entonces Dios no está en nuestros corazones. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Para finalizar, la Biblia, hermanos, establece el principio de principio a fin, que Dios es santo y que Él es justo, que Él es juez de toda la tierra, por lo cual todas sus obras son hechas con fidelidad. Como un Dios santo aborrece el pecado y su justicia juzga para dar castigo al que hace lo malo, pero también bendecirá al justo, a los que temen al Señor. Dios, amados hermanos, es quien defiende al justo. ¿Para qué? Para hacer que reciba sus recompensas por fidelidad al Señor. Por lo tanto, la pureza de Dios hace que su pueblo se esté limpiando y purificando con el poder del fuego de su Espíritu Santo, a la luz de su palabra, que para cuando venga el Señor Jesucristo
no los consuma con el mundo, sino que será para su pueblo el sol de justicia. La Biblia dice, amados hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, debemos continuamente procurar crecer en el proceso de santificación que Dios quiere realizar en nuestras vidas. Por lo tanto, la actitud egoísta que nosotros vemos del pueblo en el tiempo de Malaquías es parecida a la actitud de las personas en nuestro tiempo. Y como cristianos, hermanos, estamos llamados a no contaminarnos con las cosas de este mundo y guardarnos en santidad y obedeciendo a Él. Por lo tanto, ojalá que cuando el Señor regrese y venga, seamos contados como los que no doblaron sus rodillas ante Baal. Malaquías, hermanos, examina el problema de la degeneración espiritual, de la fe viva que se deteriora y que se transforma en un formalismo vacío. Por lo tanto, es hora de repasar las respuestas que nos ha dado este libro. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Sentimos que el entusiasmo ha desaparecido en nuestras vidas cristianas? ¿Siente usted que ha desaparecido el entusiasmo en su vida cristiana? ¿Tenemos una falta de realidad que esté penetrando sigilosamente en nuestra experiencia cristiana? ¿Cuánta vida y cuánto amor hay en realidad detrás de nuestras vestimentas de cliché evangélico? Si debemos confesar que estas preguntas nos preocupan, Malaquías, durante todos estos meses, nos habrá enseñado unas lecciones muy importantes y nos ha indicado el remedio, y es volver al Señor. Hermanos, el decaimiento espiritual en Israel en tiempos de Malaquías podía verse en la decadencia de una verdadera entrega y verdadera adoración a Dios. Por eso la serie se llamaba Cuando tu adoración a Dios pierde sentido. La respuesta a Malaquías a esta situación de perder adoración, de perder sentido, ha sido una mezcla de ánimo, pero también de advertencia. A todos nos gusta que nos den ánimo, ¿no es cierto? A ver, levante su mano a quien le gusta que le dé ánimo. A todos nos gustan que nos dé ánimo, ¿no es cierto? Pero suele suceder que nuestros corazones están tan endurecidos, que nos hace falta algo un poco muchas veces más severo. ¿Para qué? Para ponernos en movimiento. Malaquías nos ha presentado, hermano, las dos grandes doctrinas del mensaje de la Biblia durante toda esta serie. ¿Y sabe cuáles son estas dos grandes doctrinas del mensaje de la Biblia? El amor de Dios y la ira de Dios. Por lo tanto, quien diga y salga aquí en esta mañana diciendo que solamente Dios es amor, está equivocado. Porque durante toda esta serie se nos han presentado estos dos caracteres de Dios, estas dos esencias, su amor y su ira. Por lo tanto, el amor de Dios, ¿sabe cómo se demuestra? ¿Sabe cómo lo vimos? Para hacer un resumen de toda la serie. ¿Sabe cómo vimos el amor de Dios? Vimos el amor de Dios que se demuestra en su elección. Cuando Dios escoge, Dios te escogió a ti, ¿te ama o no te ama Dios? Allí vemos el amor de Dios al momento de ver la elección de Israel. Capítulo 1, versículo 2. Pero vemos también el amor de Dios en el pacto que hizo Dios con ellos. Un pacto de vida, un pacto de paz. Capítulo 2, versículo 5. Vemos el amor de Dios en su inalterable compromiso con la nación a pesar de sus pecados. Dios estaba allí con ellos. ¿Dónde lo vimos? Capítulo 3, versículo 6. Vemos también su amor en su gozo especial, en su tesoro. ¿Cuál era su tesoro? Lo vimos el domingo pasado. Aquellos que temen y honran su nombre. Capítulo 3, versículo del 16 al 17. Pero por otro lado, no tan solamente vimos el amor, sino que vimos la ira de Dios, que se demuestra en su rectitud hacia Edom. Capítulo 1, versículo 4. Vimos también la ira de Dios en su amenaza de maldecir a los sacerdotes por su irreverencia.
Capítulo 2, versículo 1, versículo 2 y versículo 9. Pero también vimos la ira de Dios en la advertencia que hace Malaquías hoy sobre el día del juicio. Capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, el decaimiento espiritual de Israel, al igual que en cualquier otra época, incluyendo la de nosotros, entre quienes profesan ser el pueblo de Dios, se debía a dos factores. Y esto ponga atención, si lo puede notar, genial. Habían algunos que amaban a Dios de corazón, pero se habían vuelto descuidados. Y había otros que formaban parte del pueblo solamente de nombre y cuya religiosidad era falsa e hipócrita. Así pues, el tema principal de Malaquías es la sinceridad de corazón para con Dios. Yo le pregunto a usted, y me pregunto a mí, ¿se está volviendo nuestra fe formal y real en nuestras vidas? Si es así, entonces debemos arrepentirnos. ¿Se ha convertido nuestra comodidad en nuestro Dios en vez de ser el Señor? Si es así, entonces, apartando Dios de nosotros su bendición, no nos quejemos. Dios procura despertarnos y hacernos ver nuestra insensatez, hermanos. El Señor dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, la respuesta a la pérdida de contacto con Dios es el arrepentimiento. Pero aquí viene algo, hermanos. Situar nuestro arrepentimiento en el plano general es situarlo en el plano de la teoría, y eso no es arrepentirse en ningún sentido, porque nadie lo va a hacer. Los mandatos de Malaquías siempre se refieren a asuntos concretos, siempre a situaciones concretas. Las ofrendas de los sacrificios defectuosos deben terminar. El adulterio matrimonial debe terminar. La actitud hacia los diezmos debe cambiar. El cinismo, el hablar de Dios debe terminar y debe ser sustituido con la fe en el lenguaje de la fe. Por lo tanto, el arrepentimiento debe consistir, hermanos, en cambios concretos, originados por el temor y por el amor a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿te encuentras en ese estado espiritual en que la fe vital parece estar menguando? ¿En que tu fe parece estar disminuyendo? ¿Te parece haber perdido el contacto con Dios? Bueno, si es así, en el mensaje de Malaquías no podemos encontrar a Dios de nuevo, hermanos, si dejamos nuestro arrepentimiento en el plano de los sentimientos o en la teoría. No, hermanos. Tiene que haber un arrepentimiento específico, un arrepentimiento práctico en nuestras vidas. Tal vez durante toda esta serie Dios ha estado tocando su vida. Dios ha estado metiendo el dedo a fondo en su llaga. Pero, amados hermanos, Dios ha estado tratando con algún punto concreto en tu vida mientras estudiamos todo este libro. Y si es así, que Dios ha metido el dedo en tu herida durante toda esta serie, lo mejor sería que dejaras de observar y que abrieras tu corazón ante Dios ahora mismo, hoy, y confiesa tu pecado. Y piensa que con la ayuda de Dios se llevarán a cabo esos cambios. El Señor nos dice en esta mañana, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Por lo tanto, hermanos, Dios nos llama a un arrepentimiento práctico. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie.